los estudios normalmente con algunas preguntas y esta noche he preparado 5 preguntas y algunas de ellas son bien complejas de poder resolver, ya las están viendo, ¿no? La primera pregunta, ¿es fácil el matrimonio hoy día? Dicen por ahí que en el matrimonio eh, está, ah, mejor todavía no lo voy a decir, después voy a decirlo. Voy- Me voy a guardar un poquito, porque, o sea, lo voy a decir pero un ratito más para no hacer spoiler. A ver, ¿siempre ha sido complejo, dicen algunos, o siempre ha sido fácil? Nunca ha sido fácil. ¿Ok? ¿Ya? ¿Quién más? Hay, aquí hay matrimonios que llevan muchos años, hay matrimonios que están recién comenzando. Aquí las respuestas a estas preguntas pueden ser muy variadas. Pueden ser respuestas muy rebuscadas, si ustedes lo quieren, más experienciales, puede que parte de nuestra propia experiencia. También puede ser lo que hemos escuchado de otros, o puede ser la impresión que tengamos, porque también entre nosotros hay algunos solteros. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿Es fácil el matrimonio hoy? No, no es fácil. ¿No? No es fácil porque en el matrimonio se unen dos personas que son diferentes, Ujú. vienen de diferentes familias, de diferentes estratos social, de diferentes costumbres. Eh, Todo eso conlleva a que muchas veces no sea fácil, pero cuando hay amor, aunque algunos dicen no es que el amor es como un sentimiento, pero la verdad es que cuando hay amor y está el Señor, Ujú. es llevadero. Ujú. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Cuál era la pregunta? ¿Es fácil el matrimonio hoy? Porque que yo me tomo un poquito con el. Porque dice es fácil el matrimonio hoy. Ajá. Entonces, no sé si se ¿Cómo- da cómo? experiencia respecto a esto, Hoy, pero como que la, como la contemporaneidad, por decirlo así, ya el matrimonio en sí es como visto como algo medio arcaico, como Ajá. algo que ya no es como tan primordial. Ujú. eh, De hecho, desde no llegar a este punto, por decirlo, hasta quizás no justamente comprometerse a ese nivel, quizás Claro, quiere estar en una relación. claro, claro. Entonces, si es que antes era difícil, quizás justamente con todas esas como particularidades de la actualidad, Ujú. quizás lo hace mucho más complejo. Ujú. ¿Se recuerdan? O quizás debo rehacer la pregunta. ¿Saben de sus bisabuelos? ¿Sus bisabuelos se mantuvieron hasta el final juntos? Ujú. bueno, de partida yo Ay, no conocí mis abuelos. ok, ¿ya? Ajá. Bueno, mi abuelita falleció joven y ya cuando yo era niña ya ella no tenía esposo. Ya. Ajá. 32 años. Ah, ok. Ajá. Ya. No, en el caso mío, mis abuelos se mantuvieron Ujú. y mi padre igual. Hasta el final, digamos. Al final. Ok, O sea, quedó viuda, en este caso mi mamá quedó viuda, pero ella claro. mantuvo. Y mi abuelo igual quedó viudo, pero él Ujú. mantuvo. Claro. Ujú. ¿Sí? ¿Stella? Bueno, mis papás, y siempre te lo he dicho, Ujú. eh, siempre ellos tuvieron una muy buena relación. Yo nunca los vi pelear delante de nosotros, como nunca los vi tener discusiones, las que las tienen que haber tenido. Eh, y duraron 52 años de matrimonio. Yo creo que ahí depende de los caracteres. Ujú. Bueno, si es un matrimonio cristiano, obviamente que es Ujú. más fácil entender que el matrimonio y el orgullo no va, Ujú. Ujú. o debería por lo menos dejarse de lado. Ujú. No siempre se hace, pero Mm. cuando uno tiene conciencia de quién es, eh, como dicen, el cordón de tres dobleces no se corta, Mm. quién es el que está en medio, al fin
todo mal momento, toda discusión debería ser distinta Mm, al costumbre. claro. Yo como pastor he tenido algunas oportunidades de ir a celebraciones de 50 años de matrimonio. La verdad es que me emocionan mucho ver a estas personas que, que se han mimetizado. Es increíble, pero lo que yo he visto con los pocos matrimonios a los que he ido para orar por ellos, que incluso hasta físicamente se parecen. Ajá, es una cosa bien, bien extraña. Y muchos de estos matrimonios, cuando muere uno, al poquito tiempo muere el otro. Ujú. Eso es en general, digamos, lo que he visto. Pero son digamos, en el ministerio, en mis 30 años sirviendo en la iglesia o más, yo creo que con una mano podría contar esos matrimonios de sobre 50 años. Ajá. Poquísimos. Hoy en día está el arrejuntamiento, ¿no? Es mucho más popular, incluso dentro de la iglesia también. Ahora, hablando de la iglesia, ¿qué nos enseña Jesús sobre el propósito original del matrimonio según el diseño de Dios? O, en otras palabras, ¿para qué Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, para qué Dios inventó el matrimonio? No es bueno que el hombre esté solo. ¿No es cierto? No es bueno que el hombre... Y el hombre es un genérico del ser humano, ¿no es cierto? Tanto hombre como mujer no es bueno que estén solos. Somos gregarios. Ujú. Ajá. De hecho, me gusta la definición de R.C. Sproul. Dice que el matrimonio es la respuesta de Dios a la soledad del hombre. Ujú, 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 ujú. Recuerden cómo lo crea, ¿no? Vio Dios que el hombre estaba solo. Eh, y- Ayuda idónea. exacto. Ajá. Idóneo viene la palabra que tiene que ver con ideas, con proyección de aquí, y no ideal, que es proyección de acá. Son una cosa bastante interesante. Ajá. Em, ¿Alguien más tiene algo que decir sobre ese diseño de parte de Dios? Porque hoy en día se nos dice, solamente para completar la idea, se nos dice en esta sociedad más moderna o postmoderna, de que en realidad es un asunto más bien social, de invención social el matrimonio, ¿no es cierto? Eh, Fer. No, para glorificar a Dios. Ujú, Sí, creo que sí, porque es un diseño que grafica ujú, también como el plan de Dios. ujú, Y por eso, no sé, eh, como esta lógica de que se habla en la Biblia de que nosotros somos como la novia. ujú, Yo creo que el matrimonio tiene tantas aristas, desde el amor, la decisión de amar, la fidelidad, ujú, como el reproducirse. ujú. Yo creo que es un modelo que eh, se instauró para que el Señor primero se dé a conocer a través del matrimonio y para glorificarlo a Él si es que uno lo hace Ujú. conforme a su voluntad. No, vamos a volver a ese punto, el que acabas de decir, ¿no? Pero el segundo aspecto que tú mencionaste es la relación entre Dios y su pueblo. El pacto, hemos estado estudiando los pactos, ¿no es cierto? ¿Cómo refleja el matrimonio esa relación, ese compromiso, ese pacto de Dios con su pueblo? ¿Ah? Es un pacto en primer lugar. Es un pacto, ¿ok? Es un acuerdo, es un compromiso. Hay una cosa que Ujú, yo en el matrimonio actualmente en la sociedad ujú, y en la sociedad antigua tiene que haber sido exactamente lo mismo. ujú, Ahora con los últimos tiempos, con las modas que hay,
se ha perdido un poco, pero el matrimonio, la familia es el pilar de la sociedad. Sin Ujú. matrimonio no hay sociedad. Ujú. Es el núcleo Es fundamental. el núcleo fundamental. Claro. Ujú. Entonces, destruir el matrimonio es destruir la sociedad. Si juntáramos dos hombres sin intervención de terceros, de hijos y demás, ¿se podría reproducir un matrimonio? O dos mujeres, o un hombre o una mujer con animalitos, etcétera, etcétera. O sea, todos estos inventos hoy en día, que para muchos pueden ser muy válidos, en realidad detona una bomba de tiempo hacia adentro, ¿no? Una implosión. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las principales actitudes o pecados que terminan dañando y destruyendo un matrimonio? En general, ¿podríamos mencionar, hacer un listado de cosas? Bueno, en primer lugar, es lo que se ve mucho en la infidelidad. ¿Ok? La infidelidad, ¿no es cierto? Ajá, es contraria a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? La finanza. Y que además de eso, la infidelidad también como expresión, como actitud, como pecado, destruye ese diseño porque es simplemente ver qué pasaría si nosotros le fuéramos infieles a Dios. Ujú. Ajá. Yo creo igual que hay actitudes que igual podríamos diferenciar entre la esposa y el esposo. Ujú. Por ejemplo, la esposa, el dejar de admirar al esposo o de alguna forma hacerlo sentir como no ponerlo en el lugar que el Señor lo puso. Ujú, ujú, Y creo que es a través de esto de la admiración. ujú, Em, y en el caso de los esposos, creo que yo que es como el- la demostración o la carencia de demostración de amor, ujú, que lo veo a través de las actitudes. ujú. Claro. Que eso va como de a poquito generando como un impacto en este como pacto que se hizo. O sea, Ujú. como que no darle el lugar a través de demostraciones que son como parte del compromiso que se hizo. Ujú. Ahora, evidentemente eso tiene un sinnúmero de manifestaciones, ¿no es cierto? Un abanico enorme, por ejemplo, para una mujer podría eventualmente el demostrarle amor, significa que le estés comprando joyas. O sea, podría darse, ¿no es cierto?, en la mente de algunas personas. Para otras, en realidad, podría ser el cuidado o la prioridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O el servicio o la actitud tierna, o sea, hay montones de cosas. ¿Cómo definimos el amor? Fundamentalmente tiene que ser conectado, si estamos hablando del matrimonio como diseño de Dios y que está conectado, ¿no es cierto? O está mantenido esta relación de matrimonio basado en el amor, entonces tendríamos que ir a la definición de Dios del amor. Ujú. ¿Se entiende? O sea, una cosa va conectada con la otra, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos, y aquí vamos a lo que decía Fer delante, cómo podemos vivir un matrimonio que glorifique a Dios y que permanezca unido a pesar de las dificultades? Porque dificultades podrían haber, por ejemplo, una guerra, ¿ya? O una enfermedad, o una situación financiera adversa, ¿ya? O un accidente, o sea, hay una lista enorme de situaciones que podrían ser difíciles para el matrimonio. Eh, la pérdida de... eh, ¿qué pasaría cuando uno de los dos pierde la capacidad mental? ¿No? Recuerdo la historia de un hombre, y esta la escuché, y la verdad no lo cito bien porque no me acuerdo dónde lo escuché, pero es una historia real de un hombre que permanentemente iba a ver a su esposa a una casa de reposo y ella ya no lo reconocía. Y él permanentemente le estaba llevando cada fin de semana flores, hasta que sus nietos
le dicen, pero ¿para qué vas si ella ya no te reconoce, ella no sabe quién eres tú? Y él dice, pero yo sí sé quién es ella. Ajá. Ujú. Y nuevamente la pregunta entonces, ¿cómo podemos vivir un matrimonio que glorifique a Dios? ¿Qué cosas glorifican a Dios? ¿O cómo se glorifica a Dios? Y por lo tanto entonces que permanezca unido a pesar de las dificultades. Primero que nada, poner a Dios en el Ujú, centro ujú, de nuestra vida. ujú, Y ujú, eso es ujú. como lo principal. Claro. Ajá. Ujú, Eh, a pesar de amar, el amar también significa que vamos a tener que hacer muchas veces sacrificios. claro. Ujú, ujú. Cuando, y me estoy adelantando un poquitito en esto por la temática que vamos a ver. Cuando un hombre y una mujer, y ahora me refiero a creyentes, ¿ya? Un matrimonio de creyentes. Porque evidentemente, como dice Pablo, solo los del Espíritu entenderán las cosas del Espíritu. Entonces, ¿para qué vamos a meter gente que no tiene concepto de Dios ahí, no? Si un hombre y una mujer están casados y hay dificultades de por medio, pero se dan cuenta que Dios diseñó su matrimonio y el diseño incluía el que sigan unidos, porque no lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, es voluntad de Dios mismo. ¿Podría en algún momento glorificar a Dios el que uno de los dos piense en la separación o en el divorcio? No, porque estaríamos viendo lo que Dios ha creado desde el principio. Ajá. Dice, no lo separe el hombre, entonces ahí Ujú, habría un hombre o una mujer. ujú. Está decidiendo Claro. la separación. Pero es que no puedo, es que yo ya no la amo. No, es que yo no puedo porque yo ya no lo amo. Es que ya no siento lo mismo. Todo ese tipo de cuestiones comienzan a ser como razonamientos válidos, ¿no es cierto? Ya no nos tratamos, etcétera, etcétera. ¿Creen ustedes que lo que Dios unió no tendrá el poder para mantenerlo unido? Yo creo que en esos ejemplos, claro, es como igual tal vez más fácil responder a que no, porque no hay cabida para tomar ese tipo de decisiones. Pero si hay infidelidad, Ujú, adulterio ujú, o si hay maltrato físico, ujú, ¿qué ocurre en este tipo de circunstancias ujú. cuando hay abuso? Claro. Ujú. Uno de los aspectos que acabo de mencionar es cuando ambos, ¿no es cierto?, eh, son creyentes. Un hombre que abusa o que maltrata de su mujer, que la violenta físicamente, evidentemente no es un hijo de Dios. No, no podría serlo, digamos, ¿no? Más allá que si se tropezó y pasó a llevarla, es distinto a buscar intencionalmente hacerle daño. Mi propia hermana sufrió mucho y ella se casó enamorada, se casó por la iglesia, yo fui el que la entregó y ella tenía todo ese, digamos, anhelo de crear un matrimonio, por lo menos de hacer el esfuerzo por un matrimonio sano, ¿no? Y el muchacho parecía creyente porque además era hijo de pastor y todo lo demás, ¿no? Pero luego se empezó a dar ese tipo de cosas que fue evidente que él no era un hijo de Dios. De hecho, hasta sus hijos se dieron cuenta de eso. Y allí lo más sano para la integridad física de ella fue la separación. Ujú. Ahora, estaba actuando contra Dios de acuerdo al parámetro bíblico que es lo que está refiriéndose a dos personas que buscan glorificar a Dios. No aquellas personas que uno sí, el otro no, o que ambos no son creyentes, ¿no es cierto? Que no han nacido de nuevo. O sea, hay cuestiones, hablemos de la normalidad. En la normalidad, en un matrimonio normal, que son ambos hijos de Dios, el espacio para el divorcio no, digamos, sustentado con razones em, de peso, no parecen darse. Ujú.
Porque el adulterio, ¿ya?, es la influencia del enemigo en uno de ellos dos. Ahora, los adúlteros, dice la palabra de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Ujú. Ahora, ¿estamos hablando de un desliz o de una intencionalidad? Ajá. Queda mucho para cortar, o sea, pueden haber muchos casos y casos, ¿no? Pero hay que considerar que y aquí vamos, por favor, al texto bíblico, lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es? En el capítulo 19, versículo 3 al 9, dice, algunos fariseos se acercaron un día a Jesús y para tenderle una trampa, eso es lo que buscaban, ¿ya? ¿No es cierto? Para tenderle una trampa, le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Ajá. Y Jesús les contestó, ¿no han leído que en la Escritura dice que Dios en el principio creó a un hombre y una mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, o sea, unirse, ¿ya? Y los dos serán como una sola persona. Hay una simbiosis, hay una conexión en que ambos son iguales a los ojos de Dios, ¿no es cierto? No solo físicamente. Así que ya no son dos, sino uno solo. Eso estaba en el corazón de Dios. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Entonces ellos volvieron a preguntarle, ¿por qué entonces Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Y Jesús les dijo, precisamente por lo terco que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, o sea, adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Ya? Las palabras de Jesús son estas. Lo que Dios juntó nos lo separa el hombre. La pregunta que hicimos al principio ¿es fácil el matrimonio? Bueno, las palabras de Jesús las dijo hace 2000 años. Parece que hoy es igual que hace 2000 años atrás. Ajá. No ha cambiado mucho. Quizás hay otro tipo de elementos que han empujado sobre todo el hombre, se ha dejado caer en ello, por ejemplo, la internet, ¿ya? Ver cosas que no son correctas de ver. De hecho, el pecado es interesante porque cuando nosotros vamos a Génesis, en la caída, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice de Eva cuando cayó en la tentación de comer la manzana? Dice que vio que era agradable a los ojos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en David cuando adulteró? Vio que era hermoso. Ajá. Mucho de esto parte por... uno no se levanta en la mañana diciendo, ya, hoy día voy a ser adúltero. Ujú. Posiblemente hay montones de cosas que están pasando y que no se evitan a tiempo. Pero si la mente del ser humano que ha nacido de nuevo está sometida a la mente de Cristo, cuando ese tipo de situaciones aparecen, entonces se tratan de evitar, de negar. Como decía, creo que era Stott, no podemos evitar que los pajaritos lleguen a nuestra cabeza, que revoloteen allí, pero podemos evitar que aniden en ella. O sea, una cosa bien distinta es ir a la playa, ¿no es cierto? Y ver, en el caso del hombre, me refiero a una niña en bikini, muy distinta a empezar a pasarse rollos. Son cosas totalmente diferentes. Ajá. Y el límite está en la conciencia y la voluntad humana. ¿Por qué? Porque Dios a quienes son sus hijos les ha dado la voluntad para no caer, para decir no. ¿Qué es lo que dice Santiago? Ajá. Sobre el tentador. ¿No? Resístanlo al enemigo. Y no está hablando de un pequeño demonio, de una influencia, está hablando del príncipe de los demonios. O sea, a nosotros se nos ha dado la capacidad para decirle al
príncipe de los demonios, resistirlo, aléjate, ¿ya? Y él va a huir. No dice que va a seguir dando vueltas, va a huir. Ahora bien, les voy a contar algo que quieran decir hasta el momento. No, cuando yo decía de infidelidad también me refería a eso, porque el Señor le dice a su pueblo, no tengan dioses delante de mí. Ujú. Y en el fondo también uno empieza a ser dioses y a ser infiel, no necesariamente con otra persona, sino Claro. que, por ejemplo, pasar tanto tiempo metido en ese lugar y no prestar atención a su esposo, como Ujú. decía Fernanda, no atender esa reunión. O en la televisión, uno está viendo otras cosas, o está viendo, no sé, a cantantes, y como que tiene una Ujú. expectativa, y uno ve mucho eso. Entonces, en Ujú. el fondo también está estoy desobedeciendo a Dios porque estoy poniendo a Dios delante y estoy siendo infiel a mi esposo, Ujú. porque estoy viendo cosas que no corresponden. Ujú. Vamos a ver en un momento más las primeras 10 razones de por qué la gente se divorcia hoy. ¿Ya? Y van a ver algunas de estas también. Em, ya ustedes se dieron cuenta cuál es la exigencia número 40, que es la de esta noche. Vamos a la siguiente, por favor. Aguanta. Aguanta. La exigencia 40 dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque el matrimonio refleja el pacto de Dios con nosotros. Quiero hacer mención de una pareja que, que son admirables desde muchos puntos de vista. Él era un pastor bautista, yo no soy bautista, pero es admirable por muchas razones. Una de las razones, de hecho, tenemos en nuestra casa la autobiografía escrita por él, es un libraco así, de Billy Graham. Si alguien lo quiere leer, se lo puedo prestar con devolución. Es muy interesante el libro. Bueno, Billy Graham fue uno de los evangelistas más grandes que ha tenido la historia del cristianismo. Es muy criticado por muchas personas porque su postura doctrinal, lo que sea, ¿ya? Pero de que él llevó a los pies de Cristo a muchas personas es indudable, ¿ya? Y con mensajes que, si ustedes lo escuchan, no son teológicamente tremendamente profundos, sino más bien sencillos, porque se dejó usar por Dios. Pero él, durante muchos años, llevando una vida de campañas agotadoras, largas, extenuantes en esos años, yendo de un lugar a otro, y casado con una buena mujer, con Ruth, y teniendo hijos también, en muchas ocasiones su trabajo ministerial, no estaba trabajando secularmente en un banco, estaba trabajando como su empleador era el Señor, o sea, ni siquiera estaba haciendo algo incorrecto. Pero muchas veces sus agendas eran tan extenuantes que descuidó su familia. Y él mismo lo reconoce. Descuidó la vida de sus hijos. Y él lo reconoció y muchas veces tuvo que dejar todo el ministerio de lado para no perder a sus hijos. Y tampoco para perder a su esposa. Pero era un hombre que estaba tan enfocado en el encargo que le había hecho Dios, que muchas veces dejaba de lado su relación con su esposa, con su familia. Entonces, en algún momento, y esto sí lo he contado antes, la hermana Ruth, que era su esposa, ante una vida tan demandante como la que tenía su esposo, que estaba viajando por todo el mundo para presentar el Evangelio, una periodista le pregunta: hermana Ruth, con esas agendas que tiene su marido, y no estamos hablando de mal hombre, no estamos hablando de adulterio, estamos hablando de ese descuido que dejó, ¿no es cierto?, que le afectó a usted. ¿Pensó alguna vez en el divorcio? Y la respuesta de ella fue: en el divorcio, jamás. Pero en el asesinato, varias veces. De alguna manera, su respuesta mostraba que también ella quería glorificar a Dios. Obviamente llegaba a exasperarse, pero sabía que el divorcio no glorificaba a Dios. Y esto del asesinato era una forma de decir, ¿no? Su rabia, digamos, contenida muchas veces. La pregunta que uno se hace es: ¿qué es más fácil hoy en día, casarse o divorciarse? Vamos a la siguiente, por favor. Este es un aviso. ¿Ah? Mejor matarlo más barato. Señor, si no te lo llevas, te lo envío.
Este es un aviso del año 2021, el 6 de mayo, en una página que se llama divorcioya.cl. Estudio jurídico especializado en tramitación de divorcios con amplia experiencia y celeridad en la tramitación de juicios de divorcio ante los tribunales de familia. Honorario único para divorcio acordado, 140.900 pesos. Incluye a ambos abogados y gastos del juicio. Documentación inicial, certificado de matrimonio. Lo obtenemos nosotros si desea. ¿Cuál es el único requisito que tiene que tener para divorciarse? Estar casado. Claro, ¿cómo se va a divorciar si no está casado, no es cierto? Y en segundo lugar, la plata. O sea, esto es bastante fácil, ¿ya? ¿Cuánto cuesta una boda hoy en día? Les aseguro que no cuesta 149.900 pesos, ¿no es cierto, Bruno? Me Ok. pregunta Marcelo con la... ¿Se acuerdan la pregunta que hacíamos al principio? ¿Es fácil el matrimonio hoy? Como lo ha sido siempre. Pero quizás es más fácil el divorcio hoy. Mucho más fácil. Ajá. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Saben cuáles son las 10 principales causas de divorcio? Más comunes, por cierto, no hay muchas, pero estas son las más comunes. Uno, el acusarse mutuamente uno al otro de la falta de compromiso con el matrimonio, ¿ya? Pero si yo estoy trabajando para ti, yo estoy trabajando, pero la falta de compromiso, ¿recuerdan lo que, ustedes lo recordarán porque hace pocos meses lo mencioné en el matrimonio? Compromiso significa dos juntos mirando en la misma dirección, con una meta, juntos, no dos metas, sino una. Ajá. ¿Cuántos matrimonios parece que fueran por caminos separados? Se juntan para el almuerzo, posiblemente fin de semana, cuando tienen que conversar sobre lo que pasa con los niños en el colegio, ¿no es cierto? Cuando intiman, pero el resto son dos caminos en paralelo, en el mejor de los casos paralelo, porque en otras ocasiones son absolutamente divergentes. El exceso de discusiones e inhabilidad para resolver conflictos. Lo que tú me dijiste no es que lo que tú me dijiste, etcétera, etcétera. O sea, al final eso se da vuelta a la página, pero no se da vuelta a la página, en realidad. Y obviamente aquí hay montones de factores. Exceso de celos infundados. Muchas veces dicen que, un autor decía que los celos infundados, que no tienen fundamento, son los ladridos del perro que atraen al ladrón. ¿Se entendió? Son los ladridos del perro que atraen al ladrón. O sea, celar, ya sea el hombre o la mujer. En el caso del hombre, el hombre es más violento. Cela a la mujer y la mata. Por eso hay tanto femicidio, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, del hombre, el celo de la mujer le hace la vida imposible, le hace escándalos en el trabajo, etc. Y eso ya al final es inaguantable. Falta de comunicación. ¿Qué es la falta de comunicación? Muchas veces la falta de comunicación tiene que ver con la falta de interés por lo que el otro quiere comunicar. Por cierto, ahí yo no he pasado ninguna de estas barreras. Estoy en el aprendizaje constante. ¿Sí o no, amor? Ay, ¿de qué te estás mirando? Porque uno puede ser muy bueno para comunicar, muy, muy comunicador en ciertos aspectos. A nosotros nos pasa mucho más en el hombre. Yo voy a una conferencia, doy 4 días de conferencia. El otro día fui a Santiago, 8 horas hablando de ida y 8 horas de vuelta. Llegué a mi casa y Estela me dice, ¿cómo te fue? Bien. Ya hablé todo lo que tenía que hablar. Ya hablé mis 80.000 palabras. Entonces tengo que esperar una semana más para hacerlo. Y en tanto que la mujer se quiere comunicar más. Y en el caso para nosotros los hombres es muy complejo porque la mujer comunica de una manera distinta a la que comunicamos nosotros. Nosotros comunicamos generalmente para resolver, ¿ya? Y con referencias mucho más cortas. Yo puedo decir con una referencia una dirección.
¿Ah? Pero una mujer requiere varios otros elementos, algunos emocionales, ¿no es cierto? Otros de mayor cantidad de referencias y otros que son referencias de conexión emocional. Por ejemplo, la casa que da al lado, un perrito tan bonito que estaba ladrando, llamó más la atención eso, ¿no es cierto?, que la dirección puntual, ¿ya? Y además de eso, repetir las cosas. ¿Por qué? Porque es una mirada es la mirada desde distintos ángulos. O sea, en esto creo que el Evangelio nos habla mucho, porque los Evangelios son miradas de distintos ángulos. En un sentido son muy femeninos. Ajá. Es el mismo fenómeno, vida, palabras, muerte y resurrección de Jesús, pero desde tres, por eso se llama estos los evangelios sinópticos, desde tres ópticas diferentes. Ajá. Generalmente, cuando dos o tres mujeres se reúnen, van a hablar de lo mismo desde diferentes ópticas. Nosotros los hombres celebramos lo mismo de la misma óptica. O sea, somos más fomes en un sentido, ¿ya? En un sentido, claro que estoy hablando de generalidades, obviamente. Em, Otro elemento es la inmadurez. Muchas parejas se casan demasiado jóvenes. A los 20 años, muchos de los jóvenes no tienen ni idea que van a estudiar. Ni idea. Y de hecho, se pegan 2 o 3 carreras. Y estamos pensando que van a tener la madurez para definir con quién se va a casar. Y eso, si hoy en día lo llevamos a nuestros contextos actuales, nos vamos a dar cuenta que incluso esta sociedad pretende que niños de 4 o 5 años se autodefinan, ajá, teniendo niveles de inmadurez tremendos. Por eso es que muchos de los jóvenes que se casan hoy en día, en realidad se casan y siguen pololeando en el sentido de que cada uno hace su vida con sus amigos, no quiere perder libertades, no quiere renunciar a ciertas cuestiones, a los amigos o amigas, etcétera, etcétera, y el matrimonio implica renuncia. Todo acto de obediencia, y el matrimonio es obediencia, obediencia a Dios en primer lugar y obediencia al otro, todo acto de obediencia implica renuncia. Ajá. No hay ningún acto de obediencia en la Biblia que no contenga algún elemento de renuncia, ¿ya? Y muchas veces los jóvenes se quieren casar, ¿por qué? Para sentirse bien, no para estar dispuestos a renunciar a no sentirse bien. Porque en ocasiones, por ejemplo, si el cónyuge se enferma, va a tener que renunciar a la posibilidad de ser feliz, entre comillas. Ujú. ¿Qué otro elemento? Las expectativas poco realistas, el exceso de egoísmo. Yo me voy a casar porque me siento bien, yo me siento amado. Ajá. Y entonces me voy a descasar o divorciar cuando ya no me siento yo feliz. La pregunta no es si estoy haciendo feliz al otro o a la otra en ese caso, sino si yo soy feliz. Eso es excesivo egoísmo. La falta de igualdad en la relación, que uno tenga más peso que el otro, que uno tenga... no se refiere tanto esto en términos, digamos, de las encuestas a la diferencia financiera, sino a la diferencia de opinión dentro del matrimonio, de control. Aquí viene lo que les iba a decir delante, un refrán que dice, en el matrimonio hay una persona que siempre tiene la razón y la otra es el marido. Ujú. Se los habíamos dicho. Cuando en una relación se da que uno, y esto puede ser muchas veces el machismo, que hace que el hombre siempre tenga la razón, o la mujer lo mismo, o sea, la falta de igualdad en la relación. Recuerden ustedes lo que dice Jesús, serán uno, ¿no es cierto? No dice serán uno la mitad y el otro 1,5. Ujú. Los dos sea una simbiosis en que va a tener que mantener una relación en que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto?, que debemos aprender a someternos el uno al otro en amor. Cuanto más en el matrimonio también. Otro factor, otro de las razones
que afecta esto como causa de divorcio es la falta de saber quién soy y qué quiero en realidad. La imagen distorsionada de lo que yo soy. Siempre digo lo mismo, y Estela lo sabe. Cuando antes de casarme y de tener hijos, a mí me preguntaban cómo era yo, mi respuesta siempre era, uy, yo soy una persona con mucha paciencia. Eso es lo que yo creía, hasta que nacieron mis hijos. Y me di cuenta que en realidad de paciente, cero, muy poco. Ajá. Mateo dice, así es. Con el hijo. Entonces muchas parejas se casan pensando que son la perita en dulce, cada uno de ellos, ¿no es cierto? No, no, si yo soy una persona sumamente tierna, me voy a llevar muy bien cuando me case. Y cuando se casan comienzan a surgir cuestiones de historias familiares, de dramas, de heridas, de anhelos, de sueños. Yo me caso para tener libertad, qué sé yo, y se casan y se va a dar cuenta que tiene que estar barriendo y sacando la basura. Ujú. Expectativas un poco realistas. Exacto, Tú, exacto. Ujú. pero además hay temas de expectativas a veces divergentes respecto a qué es lo que se quiere para el matrimonio. Ujú, claro. Claro, la expectativa típica, ¿no? Yo me caso con un príncipe azul y una vez casado es que no era el tono de azul. Ujú. Se me destiñó en el camino. O la expectativa de qué es lo que yo esperaba del matrimonio. Ah, yo pensé que iba a ser otra cosa, ¿no es cierto? Que todos los días me iban a llevar desayuno a la cama, hombre o mujer. Ajá. O sea, todo ese tipo de cuestiones. El abuso. El abuso es uno de los factores que ha afectado mucho y que ha promovido, digamos, el asunto lo que decíamos delante, ¿no? De los divorcios. Problemas económicos también, cuando no hay claridad no hay una negociación previa al matrimonio, no hay un acuerdo, son mi plata y tu plata, o en muchas ocasiones también es esta expectativa, ¿no es cierto?, que es mi plata y nuestra. O sea, lo que gano es mío y lo que ganas es nuestro. Ajá. Se da también muchas veces. Exacto. Y lo otro es evidentemente la infidelidad, porque eso rompe todo tipo de expectativas, rompe confianzas, rompe absolutamente todo. Ahora bien, ahí les quiero comentar algunos proverbios y estos son, después de estos proverbios que vamos a ver, tengo una pregunta, ¿ya? Mira algunos de los proverbios que hay. Ujú. Dice, de acuerdo a lo que es el matrimonio, ahora vamos al matrimonio, ¿no es cierto? El primer año es el más difícil, los demás son imposibles. Ujú. Eso lo dicen muchas personas. Estamos hablando de refranes que estamos sacando de las redes sociales, estamos sacando de... No, en lo absoluto. Son de memes, de lo que la gente piensa. Es que no... suponías capítulo 2. Capítulo 2. No te cases por dinero. Puedes conseguir un préstamo más barato. Hombre o mujer. Estos son memes que aparecen en las redes sociales. 3. El amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista. Cuando un hombre le abre la puerta del auto a su esposa, usted puede estar seguro de una cosa: o el coche es nuevo o la esposa es nueva. Casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Los solteros deberían pagar más impuestos. No es justo que algunos hombres sean más felices que otros. Ahora, acá, ¿qué nos muestra esto? Porque esto es como la sociedad lo ve. ¿Qué nos muestra esto? Son memes, ¿ah? Que no es fácil. Sí, pero hay algo más. Que alguien lo dijo delante, Enrique, que se cuestiona la institución del matrimonio. Son memes, son chistes, son cosas, ¿no es cierto? A mí me ha tocado escuchar de un joven que se va a casar y le está contando a los amigos, me voy a casar, y le dicen, ¿contra quién? Así se ve el matrimonio, como una lucha, no es un codo a codo, sino un a codazos. Un matrimonio, claro. Ahora,
Mártir. Imagínense. Esto apunta a que en lo social se cuestiona el matrimonio. Y cuando se le cuestiona, no solo se le pone en tela de juicio la decisión de dos personas. ¿Qué dijimos del matrimonio? Que era un diseño de Dios. Por lo tanto, cuando se cuestiona el matrimonio como tal, lo que se hace es poner en tela de juicio el propósito de Dios. ¿Ah? Las instituciones que han logrado mantener a flote la sociedad durante toda su historia, que no son invención humana, esas son las que se están cuestionando hoy en día. Si afectar y destruir el matrimonio afectaría y lograría destruir a la sociedad, es una realidad, es un axioma. Pero la pregunta, ¿a quién creen ustedes que beneficiaría el que se destruyera el matrimonio? Hablando de una perspectiva cósmica ahora, no de los memes. Satanás. Exacto. Ajá. Porque Satanás lo que busca, su propósito es, ¿no es cierto?, es destruir, robar lo que Dios ha creado. Si Dios creó el matrimonio, entonces Satanás lo que busca es destruir. Y esa es una de las razones por las cuales los matrimonios deben estar bajo constante cuidado y oración por parte de la iglesia. Jamás debemos dejar de orar por los matrimonios. Y por nosotros también. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Algunas personas piensan que por el hecho de casarse en la iglesia, el matrimonio ya tiene la bendición y va a ser fácil. No, como alguien dijo acá, el matrimonio es una lucha constante, no necesariamente una guerra. Cuando necesitamos considerar renunciar, la lucha es nuestra. ¿Ah? Y en el matrimonio es el mejor espacio de intimidad de renuncia. Por lo tanto, la lucha es nuestra allí. Ajá. No es una guerra contra otros, sino que es una lucha contra uno mismo. Aquí es donde se da efectivamente el negarse a uno mismo. Ahora, ¿cuándo la Biblia dice que el matrimonio va a ser fácil, que la relación de pareja es algo sencillo cuando uno está sometido a Dios? Porque uno podría decir esto, ¿no es cierto? Bueno, si se casaron en la iglesia, ya con eso se resuelve todo. Pero ¿en qué parte la Biblia dice que por tener la bendición de la iglesia, entonces el matrimonio no va a estar sometido a una constante tensión? La Biblia no lo dice, en lo absoluto. ¿No es acaso el Evangelio que Jesús dice que en el mundo vamos a tener aflicción? O sea, nos asegura que sí va a haber tensión. Y si nuestros matrimonios están en el mundo, entonces no solamente nosotros vamos a tener aflicciones, nuestros matrimonios viviendo en el mundo van a tener aflicciones. Las primeras van a venir desde afuera, pero las segundas se van a desarrollar constantemente desde el interior de nosotros y del matrimonio. Es lógico, es natural, y si ustedes lo quieren, es absolutamente esperable. Cuando Estela decía adelante que nunca vio a sus papás discutir, en realidad no dice que nunca discutieron. Lo que pasa es que se cuidaron de no discutir frente a sus hijos, que fue totalmente distinto, ¿no es cierto?, a pensar que no hubiese tensiones. Y nuevamente, debemos recordar que el matrimonio fue una invención de Dios, donde en su buen humor, pero sobre todo sabiduría, Dios estableció que dos personas, como decía delante Susi, dos personas diferentes de muchas formas, partiendo porque uno es hombre y el otro mujer. ¿Qué más diferente que un hombre y una mujer? Así nos definimos delante, ¿no es cierto? Bueno, Dios en su soberanía y en su buen humor, por cierto, determinó que dos personas diferentes se unieran de por vida y que llegaran a ser uno. ¿Saben que siendo uno, ambos pueden juntos expresar la imagen de Dios? Recuerden que lo que decíamos al principio, el diseño de Dios para sus propósitos.
¿Qué es lo que hizo Dios? Crear al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Dios es hombre? Ujú. No. ¿Dios es mujer? No. Dios es un ser integral. Pero ¿no tiene acaso Dios características que podríamos definir como femeninas? Dios es un Dios tierno. Ujú. Ahora, con esto, por favor, no quiere decir que Dios sea sexuado, que sea hombre o mujer, pero Él se expresa, Él se proyecta como imagen en el ser humano, hombre y mujer. No se proyecta solamente en el hombre. Por lo tanto, es un error pensar que Dios es como yo y que mi esposa simplemente es un complemento a él, un agregado. Ajá. La mujer, mi esposa, es tanta proyección e imagen de Dios como lo soy yo. Pero ella tiene características que yo no tengo y yo tengo características que ella no tiene. Y cuando somos uno, entonces allí la imagen de Dios se hace mucho más patente. Por eso es que se unen y pasan a ser uno. Es parte de la economía de Dios que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Además, de manera figurada, con ese acto se muestra el tipo de unión que Dios anhela. ¿Por qué? Porque en el diseño Dios no está solamente creando a un hombre y a una mujer que van a ser uno, sino que con esto expresa lo que Él quiere que sea su pueblo con Él. ¿Recuerda lo que estábamos diciendo el domingo? Que Dios quiere que nos parezcamos a Él, a la imagen del varón perfecto, lleguemos a ser uno con Él y en Él. Entonces el matrimonio lo que está expresando es esa unión perfecta entre dos seres tan diferentes. La unión que un día vamos a tener con Dios es tan perfecta entre un Dios absolutamente superior, todopoderoso, y nosotros tremendamente falibles. Ujú. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o algún comentario? En los tiempos actuales, lamentablemente, se ve el matrimonio como una institución obsoleta. Uno de ustedes dijo esto, ¿no? No me acuerdo quién fue aquí, creo que sí, Seba. Ujú. Porque se requiere de lo que he dicho antes, se requiere compromiso, se requiere autonegación, que la mayor parte de las personas no están dispuestas a asumir. Por eso es que la gente no se casa. No es que no quieran a las personas, es que se quieren demasiado ellos. Entonces prefieren no asumir el compromiso porque ese compromiso del matrimonio implica la autonegación. Entonces se quiere ir a la rejuntada sin negarse a uno mismo. Mejor que se niegue el otro, sobre todo una mujer. Entonces el anhelo, el deseo, los sueños de tener un matrimonio, que lo sacrifique ella la mayor parte de las veces. Ajá. Por eso es que los hombres normalmente imponen su egoísmo al no casarse con las mujeres. Hay muchas menos mujeres que no quieren casarse que hombres. Ujú. Este es un fenómeno que se está dando mucho, ¿ya? Entonces, ¿quién está finalmente imponiendo una postura de yo soy el que mando silenciosamente? No, no, si yo te amo, por eso es que yo te abro. Aquí está la llave de la casa, ¿no es cierto? Pero en la realidad, en lo más profundo, en los sentimientos, en las emociones, en la comunicación, en todos estos factores, estas personas simplemente no están dispuestas a negociar su negación. Ujú. La eliminan. Claro, en nuestro tiempo todos prefieren pensar en sí mismos y no en el otro, y eso ha llevado a pensar que el matrimonio se puede dar o no, y todo sigue bien. Ujú. Y se está dando muchas veces en las iglesias también. Y en el caso que se dé, igual está bien que se puede incluso deshacer. Ya, nos vamos a casar, pero por si acaso, y algunas veces este es el factor clave, con bienes separados por si acaso. O sea, ya está la salida, ya la puerta de salida está medio abierta, por si acaso. ¿Ya? Si es que no resulta. ¿Ya? En la época de Jesús, un hombre podía darle carta de divorcio a una mujer y repudiarla por cualquier causa, porque no le gustaba cómo cocinaba. ¿Mm?
Bueno, yo no me habría divorciado nunca entonces con eso, porque me gusta cómo cocina Estela. Bueno, ¿qué es lo que hace Cristo? Viene Cristo y corrige dos aspectos que se habían corrompido en el tiempo de él sobre esta relación de matrimonio. Y al tiempo me refiero al inicio donde Dios establece que el hombre se unirá a su esposa y serán uno, en ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos aspectos que son distorsionados por el corazón humano, un corazón duro, o por la naturaleza pecaminosa? Esto lo decía delante Lafer. Uno es el papel de la mujer. Ya en esa época había una distorsión en el papel de la mujer, porque si el hombre se unía a su mujer era para cubrirla con un manto protector. Pero allí, en la época de Jesús, ¿quién daba la carta de divorcio? Era el hombre. Ajá. La mujer era pasiva, absolutamente pasiva en esto. O sea, se distorsionó la realidad de ser igual al hombre. Y Jesús corrige eso. En su, digamos, en su enseñanza, el papel de la mujer, la verdad es que Jesús lo hace entender que no es un asunto de machismo opresor, sino el matrimonio es un asunto de entrega, de autosacrificio, de parte de quien social y físicamente estaba en ventaja. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ruth, la moabita? ¿Quién estaba en ventaja ahí? Era el pariente redentor. Ajá. Y él baja al nivel de ella. O sea, se deshace, entre comillas, de las ventajas que tiene para ser uno con ella. No deja la carta de divorcio debajo de la almohada por si acaso. No toma esa precaución. Ujú. El segundo razonamiento que hay en las palabras de Jesús y que Jesús lo corrige son las razones del divorcio. Efectivamente puede darse una razón por la cual divorciarse em, sea necesario. Recién lo decíamos hace un rato atrás. Por ejemplo, si la mujer está siendo violentada, está siendo abusada, obviamente. Pero esa razón debe ser real y debe ser extrema y sobre todo debe ser cuando la relación normal se ha roto. El divorcio es la respuesta a un atentado a la unidad de la pareja. Se ha roto la unidad de la pareja. ¿Mm? Muchas veces cuando a mí me preguntan como pastor si la mujer está obligada a seguir unida a su marido que adulteró, que le fue infiel, mi respuesta es muy sencilla y hay base bíblica para ello. Es que ya el matrimonio no existe. Esa unión ya se rompió. Cuando él fue infiel, se rompió la unidad, la unión. Ahora, ella lo puede perdonar, sin duda, pero no está obligada. Ujú. Me refiero a perdonarlo restableciendo la relación de pareja. ¿Ya? Ahí se rompe algo, se rompe ese vínculo, se quiebra el pacto. Ujú. Ambas personas, aunque diferentes, pueden llegar a ser una porque son, como decía antes, son normales, son imagen de Dios. Por tanto, se asume que si uno de los dos es, por ejemplo, uno de ellos, hombre o mujer, es un asesino serial, es un violador, es un hombre violento, una persona violenta al punto de poner la vida de la pareja en peligro, es un pedófilo, es un homosexual o es una enferma de celopatía, ¿ya? O narcisista, todo este tipo de cuestiones, el vínculo puede y en ocasiones debe romperse. Ujú. Y en segundo lugar, la unidad y entrega intencional, voluntaria y permanente del uno al otro es exclusiva y excluyente. Si se rompe ya no hay matrimonio. Así entonces el matrimonio sí es, debemos entenderlo, es una creación única de Dios, teniendo como objeto la realización plena del hombre y la mujer juntos, expresando la imagen y semejanza de Dios y el cumplimiento del plan de Dios, y de esa manera se glorifica. Pero no hay ninguna glorificación hacia Dios cuando uno de los dos rompe ese vínculo, porque lo que está diciendo quien está dispuesto a romper el vínculo, de manera intencional sobre todo, es que Dios no tiene el poder para mantener la unión sin
mancilla, sin mancha. El matrimonio no es solo, por cierto, para nuestra felicidad. Uno de los aspectos claves para establecer esta exigencia es que Jesús dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Jesús conocía muy bien las Escrituras, obviamente, y sabía que una ilustración de la relación de Dios con su pueblo era la del matrimonio. Por ejemplo, ese matrimonio que vemos en la relación de Dios con el pueblo, por cierto, que vemos en Oseas, le dice entonces, me llamará marido mío, y luego dice Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente, le dice Dios. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Ahora, ¿cuál es lo interesante acá? Es que a pesar de la infidelidad, y esa es la parte más difícil de poder entender, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios no se divorció. Ajá. Dios buscó hasta que llegó el punto en que simplemente se proyectó tal nivel de mancilla, tal quebrantamiento en esa relación, que Dios tuvo que derramar sangre para lavar la mancha. Ujú. Y aquí hay mucho de esto, porque lo que tiene en mente Jesús cuando realiza esta exigencia es a lo que se refiere Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. No dice que esas palabras eran de Moisés, por cierto, o el autor de Génesis, sino que Dios mismo lo había enunciado. Era Dios llamándose a sí esposo y llamando a su pueblo esposa. Entonces, el matrimonio, cuando es diseñado por Dios, tenía como ilustración también que una de sus metas era expresar y mostrar la relación entre esposo y esposa, la relación entre él y su pueblo, que es la iglesia. Efectivamente, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios, pero su plan nunca estuvo solamente conectado al pueblo de Israel, sino al verdadero Israel. Y el verdadero Israel, más allá del pueblo, por eso hablábamos de eso antes en el auto un poquito, el pacto de Dios con su pueblo se mantiene hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo. Y este está ilustrado en la relación de esposo y esposa. ¿Qué glorifica a Dios? Cuando no solamente están juntos, sino cuando se son fieles. De ahí que la palabra que más expresa la palabra fidelidad viene de la fe en, del creer en la persona, de serle fiel, de tenerle ese nivel de confianza que no se rompe a pesar de que uno de ellos eh, pueda fallar. Porque en el caso de Dios, Dios ha establecido esa relación y su pacto no se va a terminar con la necesidad de empezar otro pacto. Insisto, Dios no se divorció de su pueblo, porque el pueblo de fieles sigue siendo el mismo, desde el pueblo de Israel hasta el final, hasta la iglesia. Ahora, no todos, como dice en Romanos 9 Pablo, no todos los que son del pueblo de Israel son israelitas, o no todos los que son israelitas son del pueblo, escogido por Dios. Entonces, ¿cuál es la unión que Dios establece acá, en estos propósitos eternos? Y aquí es un elemento que necesito. Quizás vamos a tener que seguir la próxima semana porque me estoy dando cuenta que llevamos 1 hora. Porque aquí es donde ya se pone pesada la cosa. Y lo voy a resumir en esto. ¿Cuál es el problema cuando nosotros, que representamos a este pacto de Dios con su pueblo,
el matrimonio, que es la expresión de esa unión que no debe romperse, que no debería romperse, lo rompemos. Cuando nos divorciamos, lo que hacemos es darle un mensaje a la sociedad que nos rodea cuando somos hijos de Dios, que mentimos acerca de la relación de Dios con su pueblo. Ese es el punto esencial allí. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que Dios hizo un pacto con su pueblo y que el matrimonio es una expresión, ¿no es cierto?, de ese pacto. Bueno, y venimos nosotros después y nos divorciamos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la señal que estamos dando? Que es una mentira la relación de Dios con su pueblo, porque nosotros nos estamos divorciando también. Ahora, insisto, aquí lo que tenemos que considerar son los elementos claves de la palabra de Dios en esta ilustración de lo que es el matrimonio, que es la expresión de un pacto irrompible. ¿Cuál es la única salvedad? Para los seres humanos, porque tenemos el corazón duro. ¿Por qué es una salvedad? Porque Dios no tiene el corazón duro. Ujú. Entonces, si nuestros matrimonios, entre personas normales me refiero nuevamente, si nuestros matrimonios hacen agua y finalmente la única opción que nosotros tenemos o vemos es que es mejor divorciarse, y no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de ninguno de estos elementos, sino cuestiones más superficiales, entonces estamos expresando al mundo que en realidad, si es así con nuestros matrimonios, es lo mismo con Dios y su pueblo. Ujú. Ahí es donde nosotros no glorificamos a Dios, donde nos metemos en problemas. De ahí que el matrimonio jamás, matrimonios de personas que siguen siendo fieles, que son cristianos, jamás debe darse como opción el divorcio. Ujú. Como Ruth Graham. Es mejor pensar en matar al otro que divorciarse. Por la hora vamos a tener que seguir la próxima semana porque todavía recién voy en la mitad. ¿Les parece?